Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Querida familia, muy buenos días. Les habla Adolfo Cagua de la ciudad de Guayaquil, de la iglesia City Letamendi. Continuando con nuestro devocional denominado La Palabra de Dios como alimento y la forma adecuada de alimentarnos. Hasta el día de hoy hemos visto lo importante que es oír la Palabra de Dios como alimento espiritual. Así también hemos visto algunas formas de cómo debemos alimentarnos correctamente, como son el oír con fe, el leer con atención y el estudiar con profundidad. Hoy estudiaremos una nueva forma de alimentarnos correctamente, como es el memorizar la palabra de Dios y sus beneficios para guardarla. El memorizar las escrituras es quizás el único elemento más importante para el crecimiento espiritual y la victoria sobre el pecado. Y en este aspecto, la palabra de Dios es poderosa, porque literalmente es inspirada por Dios, de la mente del Espíritu Santo. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 al 17, dice su palabra, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando nosotros llenamos nuestras mentes con sus palabras, al memorizar las escrituras, aprovechamos la más potente herramienta espiritual que existe. Insisto, como dice su palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando memorizamos la palabra de Dios, suceden varias cosas. Miren lo que nos enseña en el libro de Salmo, en el capítulo 119, versículo 11. Y nos dice, en mi corazón he guardado sus dichos para no pecar contra ti. Nos dice la palabra, en este caso el salmista, que él guardó en su corazón la palabra de Dios para no pecar contra él. Él no solo escuchó y leyó la palabra, sino que la interiorizó y la puso en su mente y en su memoria para usarla en el futuro. Tenemos que tener en cuenta, la palabra de Dios es la única arma poderosa que tiene el creyente contra el pecado. Y cuando se guarda en la mente a través de la memorización, es una fuerte influencia para la santidad y para una vida recta. Nos enseña la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, el mismo que dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué linda enseñanza. Es decir, y como nos dice aquí Pablo en esta carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, queriendo decir que tiene un poder sobrenatural para moldearnos a la semejanza de Cristo, pero cuando meditamos en ella. Y no hay mejor manera de meditar en la palabra que cuando la tenemos en nuestra mente y en nuestra memoria. Pero vayamos un poquito más allá. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, de los versículos 13 al 17, nos dice su palabra. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Versículo 16.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este capítulo, en esta carta a los Efesios, ¿sí?, Pablo describe la armadura del creyente en la batalla por nuestras almas y supervivencia espiritual. Todos los elementos de la armadura son defensivos, excepto uno si nos damos cuenta. La única arma ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y esto se lo ve reflejado en el versículo 17. Por ejemplo, así como el Señor Jesús usó la palabra de Dios para defenderse de los ataques de Satanás, y eso lo vimos el día de ayer en Mateo en el capítulo 4, de igual manera nosotros debemos ser capaces de utilizar la misma arma. Les digo, pero rara vez Satanás nos da el tiempo para tomar una Biblia y encontrar los versículos correctos cuando somos confrontados con sus mentiras y engaños. Pero la memorización de la palabra, la memorización de la Biblia garantiza que tendremos las verdades y principios correctos en la mente y podremos recordarlas, digo yo, de una u otra forma para poder responder eficazmente al maligno que busca destruirnos, sí señores, con sus engaños. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Pedro, en la primera carta de Pedro, en capítulo 5, versículo 8, nos enseña y nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tremendo, tremendo. Imagínense ustedes, ¿cómo podremos hacerle frente? Primero, si no oímos la palabra de Dios. 2, y si no lo oímos con fe, 2, si no leemos con atención. Peor, ¿cómo podemos hacerle frente si no estudiamos con profundidad la Biblia? Sí, señores. Yo le digo, de una u otra forma nos enseña a estar preparados. Pero para esto es necesario que nosotros renovamos nuestras mentes. Así como nos dice en Romanos, en el capítulo 12, del 1 al 2, y que dice lo siguiente, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Insisto, aquí en esta carta a los romanos, Pablo nos exhorta a renovar nuestra mente, de modo que ya no seamos influenciados por la forma de pensar, y esta forma de pensar que nos adapta a este mundo. Y la única manera de renovar la mente es llenándola con las sagradas escrituras, la palabra de Dios, y guardarla para poder estar dispuesto, digo yo, a hacerle frente a las acechanzas del enemigo. La memorización de las escrituras, digo, es el privilegio y la responsabilidad de cada cristiano. Sí, señor. Yo les puedo decir a ustedes que sin importar el método que se use, los beneficios de la memorización de la Biblia son la victoria sobre el pecado, el fortalecimiento de la fe y el gozo de la vida cristiana. Sí, señores. Por en tanto, hijo de Dios, recuerda, la memorización de las Escrituras es el privilegio y la responsabilidad de cada cristiano. Los beneficios de la memorización de la palabra de Dios son la victoria sobre el pecado, el fortalecimiento de la fe y el gozo de la vida cristiana. Muchas gracias. Que Dios me lo siga bendiciendo, rica y abundantemente.
Nos vemos el día de mañana. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.